Imagina algo muy simple. Abres el refrigerador, tomas un yogurt o un filete de pescado congelado o una bolsa de verduras porque eres súper sano y todo parece normal. Pero hay algo que casi nadie piensa. ¿Qué pasaría si ese alimento hubiera estado solo unas horas a una temperatura incorrecta? La textura cambiaría, el sabor sería diferente y en algunos casos podría ser peligroso. En la industria alimentaria existe algo llamado cadena de frío, y es exactamente lo que suena. Una cadena continua de control de temperatura desde que se produce un alimento hasta que llega al consumidor final. Si solo un eslabón falla, toda la cadena se rompe. ¿Y qué crees? Antes de existir la refrigeración industrial, las civilizaciones antiguas ya utilizaban hielo natural para conservar alimentos. En Persia, hace más de 2500 años, existían estructuras llamadas yakchal, enormes depósitos subterráneos que almacenaban hielo durante el verano. Ese hielo se utilizaba para conservar alimentos y bebidas en el desierto. Hoy el principio es el mismo, pero la tecnología es completamente diferente. Pues sí. En este episodio vamos a descubrir cómo la temperatura detiene reacciones químicas y prolonga la descomposición de alimentos, porque la cadena de frío define la vida útil de los alimentos, y cómo los sensores permiten detectar desviaciones invisibles antes de que se conviertan en un problema. Porque incluso el frío también se mide. Yo soy Silvia Escamilla. Yo soy Octavio Rivera. ¡Comenzamos! Cuando hablamos de cadena de frío, la variable reina es una, la temperatura. Pero no solo importa la temperatura en sí, importa cuánto cambia, cuánto tiempo cambia y dónde cambia. Y cuéntame, ¿qué fenómeno físico se mide? Bueno, la temperatura determina la velocidad de las reacciones químicas y biológicas dentro de los alimentos. Existe una regla muy conocida en ciencia de alimentos. Por cada 10 grados centígrados que aumenta la temperatura, la velocidad de deterioro de muchos alimentos se duplica o incluso se triplica. Eso significa que una desviación térmica pequeña puede reducir la vida útil de un producto de manera irreversible. El frío actúa como un botón de pausa. No mata necesariamente los microorganismos, pero detiene su crecimiento. Por ejemplo, muchas bacterias patógenas crecen rápidamente entre 5 y 60 grados centígrados. Es un rango muy amplio, lo que se conoce como la zona de peligro microbiológico. Cuando mantenemos alimentos por debajo de los 4 grados centígrados, prolongamos la fase de latencia bacteriana y evitamos su multiplicación. ¿Qué sensores se utilizan, Octavio? En la cadena de frío se utilizan principalmente sensores de temperatura de alta precisión, sensores inalámbricos para cámaras frigoríficas, data loggers o como también se conoce en el mercado, videoregistradores, sensores IoT para el transporte. Ok, estos sensores funcionan como el sistema nervioso de la cadena de frío. Detectan cambios antes de que el operador pueda percibirlos. Cuéntanos sobre uno de los errores más comunes en esto. Bueno, uno de los errores más comunes en logística es pensar que un camión refrigerado puede enfriar un producto caliente. En realidad, los equipos de transporte están diseñados para mantener temperatura, no para bajarla. Si el producto entra caliente al camión, el daño ya empezó. Uy, ¿sabías que más del 70% de los alimentos consumidos en economías avanzadas dependen de una cadena de frío continua para llegar en buenas condiciones al consumidor? Bueno, ahora cuéntanos, Octavio, ¿cómo funciona la cadena de frío? Algo así como en 3 etapas claves. Bueno, en la primera etapa está la parte de enfriamiento rápido, que es el momento crítico. Después de cocinar o procesar alimentos, el producto todavía contiene calor interno. Ese calor debe eliminarse rápidamente. Por eso existen equipos llamados abatidores o blast chillers. Esos equipos utilizan aire frío en movimiento para bajar la temperatura del alimento de manera muy rápida.
Los estándares internacionales indican que un alimento debe pasar de 60 grados centígrados a 4 grados centígrados en menos de 90 minutos. Todo esto para evitar crecimiento bacteriano. Ok, eso sí que es rápido. ¿Y qué ocurre si no se enfría así de rápido? Bueno, pasan 3 cosas: el crecimiento bacteriano, la pérdida de textura y menor vida útil de los productos. No, pues sí, la velocidad importa. ¿Sabías que cuando un alimento se congela lentamente, se forman cristales de hielo grandes que rompen las células del tejido? Esto explica por qué algunos productos congelados pierden jugos al descongelarse. Así es, la congelación rápida produce microcristales que conservan mejor la textura del alimento. Bueno, ¿y cuál es la segunda etapa? Ok, la segunda etapa son las cámaras frigoríficas y la estabilidad térmica. Una vez que el producto está frío en las cámaras de almacenamiento, aquí la clave no solo es enfriar, la clave es mantener estabilidad térmica. Las cámaras modernas utilizan sensores distribuidos para detectar variaciones en distintos puntos de la cámara. Ok, qué interesante. Y esto es importante porque pueden formarse bolsas de calor invisibles en rincones o cerca de las puertas. Así es, los sistemas modernos utilizan controladores PID que ajustan continuamente la potencia del sistema de refrigeración. Esto es para evitar fluctuaciones de temperatura de forma brusca. ¿Y qué me dices de la tercera etapa? Bueno, la tercera etapa es la parte de transporte y almacenamiento, que es el eslabón más vulnerable de la cadena de frío. Suele ser la logística. Se estima que más del 70% de las desviaciones de temperatura ocurren durante la transferencia entre el almacén del producto y el transporte. Charros. ¿Y cómo podemos evitar esto? Bueno, para evitar esto, la logística moderna utiliza sensores IoT, monitoreo remoto, indicadores de temperatura en tiempo real. Estos dispositivos permiten saber si un producto estuvo expuesto a condiciones térmicas indebidas durante su viaje. Ok. En logística frigorífica existe una regla muy clara. Los camiones refrigerados mantienen el frío, pero no enfrían productos calientes. Esto ya nos lo había comentado Octavio anteriormente. Por eso, los remolques deben de preenfriarse antes de cargar la mercancía. Y bueno, cuéntame, ¿controlar la cadena en frío cómo impacta? Bueno, controlar la cadena de frío impacta directamente en 3 cosas. Número 1, seguridad alimentaria. La refrigeración evita que bacterias como la Salmonella, el E. coli y Campylobacter se multipliquen rápidamente en los alimentos. Esto reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Otro punto es la vida útil. Una desviación térmica, por muy pequeña, puede acotar significativamente la vida útil. Por ejemplo, hace poco hicimos un episodio sobre el yogur. Entonces, un yogur que debería de durar 20 días puede estropearse en 12 días si se almacena a una temperatura mayor de la recomendada. Otro punto es la sustentabilidad. El desperdicio alimentario asociado a fallos en la cadena de frío se estima hasta en 25% de los alimentos refrigerados. Esto significa pérdida económica, desperdicio de agua y desperdicio de energía. Y es por eso que cada vez más empresas utilizan monitoreo digital y sensores en tiempo real. Porque en la cadena de frío, lo más peligroso no es una falla evidente, es la desviación invisible. La próxima vez que abras el refrigerador, piensa en todo lo que tuvo que pasar para que ese alimento llegara en perfectas condiciones a tu hogar, desde el enfriamiento inicial hasta el transporte. Cada etapa depende de una sola cosa: medir correctamente la temperatura. Puede que nunca veas estos sensores, pero sin ellos, la cadena de frío simplemente no existiría. Recuerda que en cada descripción de cada episodio te dejamos la liga a nuestro landing page y ahí puedes descargar una infografía, un checklist, una guía, simplemente herramientas que son de utilidad para tus procesos. Porque todo empieza con un sensor.